¿Qué tal, amigos y amigas de Red de Fútbol? Bienvenidos a esta entrega especial de un solo de fútbol infinito, sin Jaime Macías, que está en asignaciones de MLS. Y queríamos, primero agradecerles todo el apoyo que estamos teniendo durante estas semanas y también el feedback que nos hace llegar la gente que nos estaba pidiendo algo acerca del Mundial de Clubes. Quizá entramos un poquito tarde, nos tomamos algo de tiempo, acompañamos la campaña del Inter Miami, que está del otro lado del torneo, en la parte ya de la definición del mano a mano, para entrar un poco en ritmo. Es que la realidad es que el torneo un poco ha sorprendido porque representaba algo nuevo, sin saber exactamente cómo iba todo esto a funcionar en el público, en cuanto a la difusión, en las transmisiones, la prensa escrita, en fin, todos los espectros de los medios de comunicación hoy por hoy y del público, cómo iban realmente a responder a lo que representaba esta idea de la FIFA a través de su presidente Gianni Infantino. Se puede llegar a decir que el experimento está funcionando. Llama la atención un poco el modo de insertarlo dentro del calendario, el modo en el cual los clubes, sobre todo los europeos, que no hace mucho estaban hablando de la idea de una Superliga encabezados por Real Madrid, y que dentro de todo Real Madrid, por ejemplo, aquí está encabezada su representación por Florentino Pérez, y un Florentino Pérez que ha, como ustedes bien saben, retocado el equipo, sacado a Carlo Ancelotti, invitado a salir, y ha producido refuerzos importantes para tratar de generar que Real Madrid sea un equipo más competitivo en este torneo, y quizá no, con el objetivo de quedarse con el título. Quizás se quede con él o no, eso lo veremos a medida que el torneo vaya avanzando. Pero cumplidas ya 3 fechas en los primeros 4 grupos, A, B, C, D, quizá pensamos que podíamos llegar a sacar algunas conclusiones. Así que aquí vamos. La gran sorpresa es el Inter Miami, un equipo que en medio de este torneo que llega... Hay que colocarlo un poco dentro del espectro. Hace 10 años este torneo no existía, ni siquiera en la imaginación de Gianni Infantino, que todavía no era el presidente de la FIFA. FIFA Gate, estamos hablando, ese cisma que cambió un poco al mundo del fútbol y la manera en la cual se están ejecutando ciertas cosas, pero ha habido grandes cambios. Y Estados Unidos, que había sido en aquella circunstancia que deriva hacia el FIFA Gate, terminó organizando este torneo con una compensación importante para su liga, para la MLS, más allá de el tironcito de orejas de parte de Infantino, que pide, y con lógica razón, algo nosotros, aquellos que venimos hablando de todo esto, que estamos en contra de las ligas cerradas, abriría el espectro, que es lo que el fútbol necesita dentro de Estados Unidos, de una liga cerrada, este inmenso país con estados que son prácticamente naciones. Imagínense si cada barrio pudiera tener un club de fútbol en el cual se formaran chicos y chicas y que a partir de ahí pudieran ingresar en la pirámide del fútbol profesional o del fútbol amateur. Esa es la idea que ha hecho y el concepto que ha hecho grande al fútbol del mundo. Hoy estamos intentando con esta idea de Superliga, con un poco lo que es la MLS, estamos descubriendo esta idea, pero Infantino, que hay muchas cosas sobre las cuales no se posiciona, se ha posicionado sobre el tema de ascensos y descensos. Pero dentro de todo esto, con la amenaza de la Superliga, con los clubes europeos que miraban para otro lado, con la sobrecarga al calendario, con clubes que van a romper su récord de cantidad de partidos en una temporada, en algunos casos cercano a los 70 partidos por temporada, para futbolistas que incluso han tenido al menos, en algunos casos, 8 o 10 partidos con sus selecciones, quizá represente mucha carga en los últimos 12 meses de fútbol. Pero si no se juega como dicen algunos,
incluido Infantino, si no terminan jugando amistosos por dinero, juegan aquí, en el mejor de los casos, 7 partidos y se pueden llegar a llevar más de 120 millones de dólares, con lo cual termina siendo un premio realmente interesante, y eso es lo que hace que el torneo, colocado al final de una temporada y con muy poco espacio después para preparar la próxima, haya tenido cierto escepticismo en el comienzo. Lo que estamos viendo aquí, como por donde arrancaba el análisis, muestra el Inter Miami, y por eso me permití esta parábola, porque el Inter fue muy criticado por muchos, desde muchos lados, desde muchos ángulos. Primero, porque entra aquí por la Supporters Shield, o sea, por la tabla anual de la temporada pasada, que gana legítimamente el cuadro que por entonces era dirigido por el Tata Martino. Inter llega, pero claro, no tenía ningún título salvo la Leagues Cup que había ganado, que es un torneo corto entre clubes de la MLS y clubes de la Liga MX. Lo había ganado en 2023, apenas había llegado Messi, pero no había ganado la US Open Cup que perdió en la final. Y en los playoffs de la temporada anterior, antes de conseguir la clasificación o por ahí, ya se anunció que el Inter estaba clasificado por ser el ganador de la Supporters Shield. Obviamente, a la FIFA le interesaba contar con Messi, a la FIFA le interesaba contar con el Inter Miami, y a la larga termina siendo un gran éxito para la ciudad de Miami, que es la que por ahora más repercusión en cuanto al torneo tiene, porque hemos visto partidos de mucha calidad, pero también con mucho público y mucho color en las tribunas, y eso es lo que se estaba buscando, en algunos casos puestos por los propios seguidores o la gente que viene a ver al Inter Miami, en otros casos por los de Real Madrid, en otros casos por los de Boca Juniors, en otros casos por los de Palmeiras, en fin, ha habido color, ha habido entusiasmo y ha habido algunos resultados y interesantes y buen fútbol. Dentro de la dinámica que estamos viendo, aparte de la clasificación del Inter Miami, para lo cual, aparte de suscribirse y aparte de seguirnos y enviarnos sus comentarios, tienen un episodio de la clasificación que produjimos junto a Juan Ballesteros acerca de la clasificación del Inter Miami. Hablamos siguiendo lo que habían sido los pasos de Inter en el torneo, comenzando con un empate con Ustari como figura, después siguiendo el partido contra el Porto con ese golazo de tiro libre de Messi en un partido que estaba perdiendo tras un penal bastante riguroso, pero penal al fin, de los penales que estamos viendo en esta competencia, el golazo de Segovia, el golazo de Messi, y después ya el Inter entró con la tarea bastante encaminada y estuvo muy cerca de ganar el partido mano a mano por el primer lugar contra el conjunto de Palmeiras, que no es poca cosa. Entonces, la gran sorpresa es el Inter. Quizá la segunda gran sorpresa sea la eliminación del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que en este rigor del torneo tiene un mal día. En la primera fecha, ante 80.000 personas, la mayor asistencia en el Rose Bowl de Pasadena, en medio de toda esta situación de protestas a nivel social y político en la ciudad de Los Ángeles, el estadio de Pasadena se llenó para ver ese duelo entre el campeón de Europa y uno de los equipos que le había ganado en su camino al título en la Champions League, el Atlético del Cholo Simeone. Y fue un partido contundente a favor del campeón de Europa, que después sí termina sufriendo, sufre en el segundo encuentro ante el muy buen planteo de Botafogo de Renato Paiva, en el gran resultado del torneo, porque Porto no había tenido una buena temporada, es superado por Inter Miami en Atlanta, pero la gran noticia hasta aquí en el torneo es que el campeón de la Libertadores, Botafogo, que perdió figuras importantes, le ganase al fresco campeón de la Champions League, o sea, a Paris Saint-Germain. Y lo hizo con un gran gol de Igor Jesús, pero con un gran planteo de parte del equipo de la ciudad de Río de Janeiro, que contuvo muy bien, cosa que también estuvo muy cerca de hacer ante el Atlético de Madrid. Contuvo muy bien al campeón de Europa. Y en esa contención bastó con un gol, bastó también con un partido de los de Luis Enrique que no fue tan bueno, y terminan pasando Botafogo y Paris Saint-Germain, como pasan Palmeiras e Inter Miami en el primero de los grupos,
incluso el Inter por un momento abriéndole la posibilidad, si ganaba, a que Porto, ganando el partido frente al Ahly, consiguiese la clasificación. Pero Porto no lo pudo hacer, realmente un mal torneo, y ya no sé si se habrá concretado, ojalá que no, porque nunca es bueno ver a un entrenador despedido, pero se hablaba de las dudas sobre la continuidad de Martín Anselmi en el equipo de los Dragones. Pero decíamos, en este segundo grupo, el grupo B, la producción de ese resultado, no digo histórico, pero sí muy simbólico, de la victoria del campeón de la Libertadores, y después la eliminación del Atlético, apoyándose en un mal día, en ese 0-4 contra el campeón de Europa, que con la expulsión del Lenglet le hace 2 goles en el final, y eso termina sepultando la idea del Cholo. Yo no sé si el Atlético desconocía que tenía que seguir luchando, porque cada gol lo podía dejar más cerca de una situación complicada para clasificar, cosa que terminó sucediendo, porque juega mejor en el partido frente a Botafogo, pero es solamente 1-0 con un gol de Griezmann faltando 3 minutos jugado. Hay algunos partidos que han sufrido esa situación en un horario bastante incómodo, 12 del mediodía en Los Ángeles, con un sol que rajaba la tierra, y hay partidos que se han disputado en estadios abiertos en esa circunstancia, cosa que, bueno, suponemos que la FIFA en algún punto, con estadios cubiertos para el próximo Mundial, utilizará de una manera más cauta, porque es un horario más allá del cooling break, es un horario bastante difícil para los futbolistas y para ver un buen espectáculo. Así, en ese horario, 12:30 del día, se jugó la final del Mundial de 1994 en ese mismo escenario de Pasadena, y el partido no fue bueno. Pero puede ser que por la circunstancia de un partido eso no afecte a otros, pero esa es la idea que queda de ese grupo, donde Botafogo consigue ese gran campanazo, después termina perdiendo, pero por el resultado del mano a mano contra el Paris Saint-Germain termina quedándose con la primera posición del grupo. Queríamos hacer este análisis porque marca un poco la mitad, o sea, la definición de los 4 primeros grupos. En un par de días estaremos haciendo el análisis de los otros grupos, y lo que nos queda por aquí entonces es, después vamos a analizar el resto de los grupos, ya definido allí un Palmeiras-Botafogo. O sea, un Río-San Paulo en ese primer enfrentamiento que se va a llevar a cabo en Filadelfia el sábado 28 a las 12 del mediodía, horario del este. Y ese mismo día 28 en Charlotte se van a enfrentar Benfica y Chelsea. Vamos a hablar un poco de esos grupos, del grupo C y D. El grupo C presentaba uno de los escenarios más complicados. Se decía que el grupo B era el grupo de la muerte, pero el grupo C, partiendo con Bayern, el campeón de la Bundesliga, partiendo con Benfica, Boca Juniors y Auckland City, manifestaba la intención, el deseo, el sueño de la gente de Boca Juniors de poder conseguir la clasificación. Y Boca ciertamente que le puso color, le puso entusiasmo, le puso el despliegue de su hinchada, pero con eso no alcanzó. Estuvo muy cerca de quedarse con la victoria en el partido frente a Benfica, y de haber ganado ese encuentro en el debut de Miguel Ángel Russo como entrenador del cuadro Xeneize, el tema hubiese cambiado. El partido contra el Bayern era muy difícil, pero un penal de Di María al cierre del primer tiempo, cuando Benfica no había jugado bien, y un gol de cabeza de Otamendi cuando Benfica tenía un jugador menos por la expulsión de Belotti. Después termina siendo expulsado Figal. Pero claro, Boca le sacó rendimiento máximo a ese partido disputado en Miami, a acciones puntuales. Fue ordenado, trabajó muy bien el partido, supo jugarlo con su experiencia, con la experiencia de Russo. Pero claro, ahí se desinfló un poco la euforia que Boca tenía, sabiendo que la victoria se había escapado, porque ganarle a un rival directo hubiese significado encaminar la clasificación. En el segundo encuentro frente a Bayern también lo disputó con ese golazo de Merentiel, lo disputa con muchísima personalidad, pero después termina
desnudando, si se quiere, toda esta situación de confusión que está viviendo bajo el mandato de Juan Román Riquelme, con muchos cambios de entrenadores, con futbolistas que no logran asentarse y con la situación de la gestión del área de fútbol por parte de los dirigentes asignados allí por Riquelme, que queda bajo un serio cuestionamiento. Boca se va solamente con 2 puntos, con 2 empates y con el sabor muy amargo, más allá del fervor y del color que le puso al torneo. Se va con esa sensación de que este Mundial de Clubes le obliga a plantearse cosas de cara al futuro, porque incluso ya hay gente que está sugiriendo que quizá Russo no sea el hombre, sobre todo por el empate frente a Auckland City. Benfica se recupera, ¿no? Porque Benfica termina empatándole el partido a Boca con oficio, con ese gol de cabeza de Otamendi, y después termina goleando a Auckland City en Orlando, para finalmente enfrentarse a un Bayern que ya había asegurado la clasificación, que rotó un poco por ese incómodo horario en Charlotte a las 3 de la tarde, que también es un horario bastante complicado, por no utilizar otra palabra, por no decir jodido. Y claro, ahí Benfica con más necesidad termina chocando contra la falta de puntería o la falta de, no sé, de deseos de ganar el equipo el partido por parte, o de empatarlo por parte del equipo alemán. Prevalece un gol allí a la contra de Skjelderup y sorprendentemente Benfica se queda con el primer lugar del grupo. Bayern, creo que ya en ese momento, pensando en lo que vendría en el grupo D, lo miró con un cierto desdén al partido. Sabía que Flamengo ya estaba clasificado en primer lugar y quizá pensó, bueno, vamos a enfrentarnos a Flamengo. Y eso fue lo que terminó resultando de la definición, algo sorprendente, de ese grupo C. El partido ese entre Flamengo y Bayern, si consideramos los dos lados del cuadro, lado izquierdo, lado derecho, lado alto, lado bajo, termina yendo por el otro lado del cuadro. O sea, se enfrentaría el Bayern, de pasar frente a Flamengo, al ganador de Paris Saint-Germain contra Inter Miami. Se verá como un partido más accesible. Estando el campeón de Europa, es difícil de saberlo. Y por el otro lado, Chelsea, que se queda con el segundo lugar del grupo, se enfrentará a Benfica en Charlotte. Entonces, el sábado a las 12 del mediodía, Palmeiras-Botafogo. A las 4 de la tarde, Benfica-Chelsea, con horarios más acomodados para lo que es el uso para los europeos. Mientras que el domingo, en Atlanta, con un estadio cerrado que permitirá la climatización, Paris Saint-Germain frente a Inter Miami, y en Miami, 4 de la tarde, Flamengo frente a Bayern Múnich. Por ahora, ¿qué vemos entonces? Aparte de esto, vemos de 8 equipos, de 8 clubes, vemos a 3 brasileños. Hasta aquí hay 4 europeos y 4 americanos. Pero el americano, que no es brasileño, es americano de Estados Unidos, de Norteamérica o de América. Y esa es la gran sorpresa. Podíamos pensar que, bueno, que Boca podía luchar, que el grupo era más difícil, que quizá era más accesible el grupo que tenía el Inter Miami, pero el hecho de que el Inter sea ya, pese a haber entrado, lo que decían algunos, con calzador o medio por la ventana, el Inter consigue el único triunfo para un equipo de la MLS y estuvo muy cerca de la hazaña. Repasen el episodio de que pasa Inter Miami también por Red de Fútbol. Estuvo muy cerca de la hazaña frente a Palmeiras. O sea que ¿alcanzará en este contexto, al jugar contra otra clase de planteamientos y de rivales que buscan algo distinto para el equipo que dirige ahora Javier Mascherano? Mascherano maduró en el cargo en estos 3 partidos de una manera que quizá no lo había hecho anteriormente en su carrera, pese a que se le termina escapando. Yo creo que los cambios en el encuentro frente a Palmeiras no fueron tan acertados, terminó cediendo el equipo, incluso hace, si no me equivoco, 4 modificaciones en lugar de las 5, con un equipo que estaba bastante complicado a nivel de piernas, y pudo haber buscado otra cosa en el cierre de partido, pero
se ha visto una evolución de parte de Mascherano, que quizá planteó un discurso algo más sencillo. Eso lo sabrá él, lo sabrán los jugadores. Messi con algunas molestias incluso, o sea, eso es también el punto del Inter Miami, y con Suárez, que había sentido ese peso de las críticas y termina entregando un gran partido frente al cuadro verde de Palmeiras. Con lo cual, o sea, dentro de los equipos eliminados, ya para ir cerrando el episodio, dentro de los equipos eliminados tenemos a Boca y a Auckland City. O sea, no logra pasar ningún equipo ni de Asia hasta el momento, ni de África. Atlético de Madrid y Seattle Sounders, otros dos eliminados. El único eliminado de la UEFA es por ahora el Atlético de Madrid junto al Porto. Porto y Al Ahly son los otros dos cuadros eliminados. Y Esperance de Túnez y Los Ángeles Fútbol Club también quedaron en el camino. Un equipo de MLS allí, otro equipo africano. Esperance, que consigue una victoria justamente frente al cuadro del AFC, pero que después no le alcanzó frente a Flamengo y frente a Chelsea. Lo dicho, en un par de días, suscríbanse si lo desean, envíenos su like, que nos ayuda mucho, su comentario aquí a Red de Fútbol, donde tenemos mucho más contenido, pero en un par de días analizaremos lo que el resto de las llaves, los otros 4 grupos, y seguiremos palpitando este Mundial de Clubes con fútbol infinito, sin Jaime Macías, aunque en algún momento les prometo, Jaime volverá. Así que gracias, sigan en Red de Fútbol, sigan todos nuestros contenidos, tendremos una previa del partido del Inter, tendremos un pantallazo, tendremos la reacción de lo que sea ese encuentro de las Garzas el domingo en Atlanta, así que síganos en Red de Fútbol y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.